Bienvenidos a esta última charla de este curso de cesación tabáquica que estamos haciendo en el contexto de las prejornadas del Hospital Piñero 2024. Mi nombre es Marina Hernández, yo soy parte del servicio de toxicología y bueno, hoy vamos a hablar de los tratamientos farmacológicos, ¿sí? Este es el último encuentro que hacemos en forma virtual y asincrónica y el próximo y último encuentro va a ser el día jueves 22 de agosto a las 8:30 en el hospital en forma presencial, ¿sí? Ahí vamos a abordar todas las intervenciones intensivas y que hacemos en el consultorio nosotros normalmente y vamos a presentar algunas estadísticas del servicio también. Así que bueno, los esperamos a todos ahí. Bueno, para empezar con esta presentación, ¿sí? Nada, estos tratamientos farmacológicos pertenecen, si los tenemos que ubicar en algún tipo de grupo, digamos, serían estrategias intensivas para la cesación tabáquica, ¿sí? Estos tratamientos los podemos indicar en todo fumador que exprese el deseo de dejar de fumar a corto plazo. Y lo que nosotros ofrecemos en el consultorio es un programa que tiene al menos estos tres puntos clave, que es poder pensar en una fecha de abandono, ¿sí? O sea, nosotros le decimos un día D, ese va a ser el día que llegue a 0 cigarrillos. Brindamos estrategias conductuales y pautas para cambios de hábitos, ¿sí? Esto tenemos como ciertas estrategias comunes que recomendamos a todos los pacientes y después estimulamos mucho a los pacientes a que busquen sus propias estrategias conductuales de cambio, ¿sí? Em, Muchas veces nosotros recomendamos hacer tareas manuales, ¿sí? O poder hacer algún tipo de tareas em, de resolución de problemas, por ejemplo, crucigramas, sudokus, todo ese tipo de cosas, pero bueno, por ejemplo, viene una paciente y me dice, bueno, a mí me gusta tejer. ¿Listo? Bueno, vamos a estimular ese hábito y ese va a ser por ahí tu salida a esos momentos donde tengas que esperar para prender el próximo cigarrillo, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que lo vamos encontrando en conjunto con el paciente, hay estrategias, digamos, que recomendamos nosotros, pero es importante estimular al paciente que pueda ir encontrando sus propias estrategias, ¿sí? Esto también lo, lo, lo empodera, vamos a decir, para, no se me ocurre otra palabra, al paciente para sentir bueno, que el tratamiento un poco no es algo que nosotros indicamos, como por ejemplo, no sé, un paciente tiene una neumonía, le indicamos un antibiótico, listo, resuelve, punto. Acá el paciente queremos que tome una posición muy activa con respecto a su tratamiento. Y bueno, esto es una gran parte de eso. Bueno, y por último, dentro de estos tres puntos claves está este que es el tratamiento farmacológico, ¿sí? Bueno, los integrantes más conocidos, vamos a decir, de este tratamiento farmacológico son las terapias de reemplazo de nicotínico, ¿sí? Estas terapias aumentan la cesación tabáquica entre un 50 y hasta un 70%, ¿sí? La tasa de cesación. Entonces es muy importante que las podamos utilizar en el momento correcto y de la forma adecuada, ¿sí? La combinación incluso de algunas distintas formas de presentación de estas técnicas se vieron que son más eficaces que usar solo un tipo, ¿sí? De estas terapias. Eh, Se ofrece en general, o sea, lo que estamos ofreciendo es una fuente alternativa de nicotina, ¿sí? Todas contienen nicotina, que lo que vamos a aliviar es estos síntomas de abstinencia a nicotina que pueden aparecer, mientras el paciente, como decíamos, va aprendiendo nuevas conductas para evitar fumar, ¿sí? Lo que estamos evitando es que el paciente incorpore los otros componentes tóxicos y cancerígenos del tabaco y podemos ir reduciendo gradualmente el ingreso de nicotina. Además, también lo que estamos haciendo es eliminar el daño a los fumadores pasivos, ¿sí? Que conviven eh, tanto en un ambiente laboral como en un ambiente doméstico con ese paciente. Esta nicotina, estas terapias de reemplazo no afectan al aparato respiratorio y tienen bajo riesgo cardiovascular, ¿sí? Y como dijimos antes, pueden duplicar la tasa de éxito, ¿sí? A largo plazo. Así que es muy importante tenerlas ahí como una herramienta. Bueno, es un tratamiento seguro en pacientes con enfermedad cardiovascular, como dijimos, tienen muy bajo riesgo, ¿sí? No empeora la disfunción endotelial, no causa agregación plaquetaria, ni los efectos trombóticos que sí causa el tabaco, ¿sí? Así que le estamos evitando ese riesgo al paciente. Y el efecto secundario más frecuente, que más frecuentemente encontramos con estas terapias son, en el caso del parche, la irritación local en la piel, ¿sí? Que por eso, ahora cuando lo veamos, nosotros indicamos siempre rotar el sitio de aplicación.
Y en el caso de los chicles, que no lo puse ahí, pero hemos tenido algún que otro paciente, es muy infrecuente también, pero que tuvo alguna lesión también en la mucosa yugal, digamos, ¿sí? Pero es muy, muy, muy frecuente. Y las lesiones son leves, ya con suspender el uso de los chicles, a los 2 o 3 días ya habían resuelto, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con los parches, que son una de las terapias junto con los chicles, que son las que nosotros recibimos, ¿sí? Esto por ahí no lo puse, pero bueno, lo comento así al pasar. Nosotros recibimos eh, desde el Ministerio, ¿sí? De Ciudad, nosotros recibimos en general semanal o cada 15 días más o menos, hacemos un pedido de medicación, ¿sí? Y lo que recibimos es bupropión, parches y chicles, ¿sí? Eso es con lo que nosotros contamos y que le podemos entregar al paciente en forma obviamente gratuita en el consultorio, ¿sí? Si, si alguna vez se fijó en la farmacia cuánto salen, estas terapias son muy caras, ¿sí? Así que bueno, eso es importante también aclarárselo al paciente porque puede ser si piensa que lo tiene que comprar él, puede ser un impedimento para que inicie el tratamiento. Entonces, los parches se colocan en sitios del cuerpo que no tengan vello, ¿sí? Para aumentar su adherencia, porque la idea es que el parche dure 24 horas, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de que ese parche, una vez que se lo pega al paciente, le dure hasta el otro día, ¿sí? En general recomendamos que el parche se lo pongan luego de bañarse, ¿sí? Entonces se van a bañar, se sacan el parche viejo, se bañan normalmente, se secan bien la piel y se vuelven a poner, perdón, se ponen el parche nuevo, ¿sí? Que va a durar hasta el otro día. Entonces, lo que le podemos decir al paciente es que uno de los efectos adversos que también vimos es insomnio, que pueden dar algo de insomnio a la noche. Entonces, también lo que le podemos recomendar es que se lo saque durante la noche, lo apoya en una servilleta con el pegamento hacia arriba y al otro día cuando se levanta se lo vuelve a colocar. Entonces, lo que hacemos en general es evaluar el grado de adicción que tiene ese paciente, ¿sí? La severidad de ese hábito que tiene, y vamos a empezar siempre con el parche de mayor concentración, ¿sí? Y lo que podemos ir haciendo, que generalmente hacemos, es ir disminuyendo esta concentración a lo largo de las semanas, ¿sí? Los parches vienen en 3 presentaciones, ¿sí? Que las podemos nombrar según los miligramos de nicotina o la superficie del parche, ¿sí? Según los miligramos de nicotina tenemos de 17, de 35 y de 52,5 miligramos, que son respectivamente de 10, 20 y 30 centímetros. Nosotros recibimos de parches de 10 y de 20 centímetros cúbicos, cuadrados, perdón. Y bueno, esto que ya mencioné, que es importantísimo enseñarle al paciente, rotar el sitio de aplicación, ¿sí? Después la otra herramienta con la que contamos y que usamos muchísimo también son los chicles de nicotina, ¿sí? Estos obviamente también tienen nicotina que se absorbe por la mucosa. Las presentaciones de los chicles son de 2 y 4 miligramos de nicotina. Estos chicles, lo que hay que siempre estar, digamos, ser muy claros a la hora de explicar la forma de uso de estos chicles, ¿sí? No se usan, o sea, tiene el aspecto de un chicle común y se comen como un chicle común, pero el modo de uso es distinto, ¿sí? Lo que le tenemos que decir al paciente es que lo empiece a masticar y van a sentir un gusto amargo, picante, desagradable, que esa es la nicotina que se empieza a liberar y absorber. Una vez que sienten ese gusto, lo tienen que dejar, ¿sí? En contacto con la mucosa yugal hasta no sentir más ese gusto. Cuando no lo sienten más, ahí lo vuelven a masticar. Vuelven a sentir el gusto, vuelven a guardar el chicle. Y así sucesivamente hasta que una vez que lo mastican, el chicle no tiene gusto a nada, ya lo pueden tirar porque no tiene más nicotina. Nosotros recomendamos, ¿sí? En general, la idea no es llenar de nicotina al paciente, y en general usamos los chicles combinados con los parches. Entonces tratamos de que, digamos, si uno lee en el prospecto y en la caja, recomiendan hasta un chicle por hora, ¿sí? Sería como la dosis máxima. Pero bueno, nosotros en general tratamos de no usar más de 4 chicles, 5 chicles por día. Y tratamos de educar al paciente y tratar de que el mismo paciente se dé cuenta en qué momento le sirve usar el chicle, ¿sí? En general lo que tratamos es de que el chicle reemplace a un cigarrillo, no que se coma un chicle y después se fume el cigarrillo igual. Entonces tratamos de que lo usen en momentos, esto después lo vamos a hablar en el último encuentro, pero que lo usen en momentos, en cigarrillos que por ahí no tienen tanto deseo de fumar. Y esos los pueden reemplazar por un chicle.
Después vienen la presentación de pastillas o caramelos de nicotina. Nosotros no contamos con esta presentación, pero existen, ¿sí? Que es un poco el mismo mecanismo, nada más que estos se van absorbiendo también por la mucosa. La presentación es de 1 y 2 miligramos, son la mitad de las otras presentaciones del chicle, ¿sí? La idea es chupar la pastilla hasta que el sabor sea intenso, después se deja en la mejilla hasta que el sabor vuelve a desaparecer y luego se vuelve a chupar hasta que aparece de nuevo el sabor y así se repite esa rutina muy parecido a la rutina del chicle, ¿sí? Hasta que la pastilla se disuelve por completo. Lo mismo que los chicles, la pastilla está indicada cada 1 o 2 horas, ¿sí? Y también podrían causar irritación de la mucosa, como mencioné al principio. Después existe esta otra presentación, que es un spray nasal, que a mí, en lo personal, me pasó que vino algún paciente al consultorio con esta indicación, ¿sí? Nada, es un spray que contiene nicotina, tiene un inicio muy rápido, ¿sí? El tema es que produce mucha irritación local, congestión nasal y puede llegar a producir cambios en el olfato y en el gusto, ¿sí? E incluso esta presentación, ¿sí? De spray nasal, con el uso prolongado, como hemos visto con las gotas nasales de otro tipo, puede llegar a tener algún potencial de dependencia, de generar una dependencia, ¿sí? Así que nosotros esta presentación, la verdad que yo me enteré que existía por un paciente, pero no la usamos nunca, 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 no la recomendamos tampoco. Bueno, acá les puse un poco en este cuadro, ¿sí? Más o menos cómo uno podría encarar la terapia de reemplazo nicotínico según la cantidad de cigarrillos al día que consuma ese paciente, ¿sí? Vamos a tomar una cantidad de cigarrillos de 10, 20 o 30, ¿sí? Teniendo en cuenta más o menos el promedio de nicotina que ese paciente está absorbiendo por día, ¿sí? Con 10 cigarrillos tendríamos 15 miligramos de nicotina, entonces le podríamos dar entre 4 a 6 chicles por día y le podríamos indicar o un parche de 10 o un parche de 20, ¿sí? Después, el paciente que fuma 20 cigarrillos por día absorbe 30 miligramos de nicotina, así que tendríamos que duplicar la cantidad de chicles, más o menos, que podríamos pasar a usar en vez de 2 miligramos, menos cantidad de chicles, pero de 4 miligramos, eso también si tenemos disponible, y usaríamos los parches de mayor concentración, uno por día, ¿sí? Y en el caso de que el paciente fume 30 cigarrillos por día, ya íbamos a usar la mayor cantidad de chicles de 4 miligramos y los parches obviamente más grandes que podemos llegar hasta indicar 2 parches por día a ese paciente, ¿sí? Pero bueno, la verdad que es raro que nosotros usemos tanta cantidad de nicotina igualmente, ¿sí? Bien, ¿qué otras opciones además de las terapias de reemplazo de nicotina tenemos? Vamos a hablar ahora a continuación. Y lo bueno de esto es que nosotros podemos combinar, ¿sí? Las terapias de reemplazo nicotínico con las otras opciones farmacológicas, ¿sí? En general, nosotros lo usamos de esta forma, ¿sí? Tenemos, la verdad que bastante buenos resultados. Y estas opciones farmacológicas las podemos extender de entre 2 a 6 meses, ¿sí? O sea, el paciente no es que deja de fumar y le damos el alta y listo, sino que continúa con nosotros en seguimiento y en general bajo este tratamiento durante varios meses, ¿sí? Para acompañarlo en esa etapa de mantenimiento de la que hablamos en el otro encuentro. Entonces, la combinación de parches con chicles o spray nasal, ¿sí? Como dijimos, es otro tipo de presentación, y la asociación de los parches con bupropión son más efectivos, ¿sí? O sea, estas asociaciones se vieron que son más efectivas que cada uno de estos por separado. Entonces, obviamente que siempre vamos a tener en cuenta la posibilidad de combinar estas terapias, pero las vamos a reservar para personas con alta dependencia o personas que ya tuvieron fracasos previos en otros intentos que recibieron monoterapia, o sea, recibieron o tratamiento farmacológico o, por ejemplo, con bupropión o algún tipo de terapia de reemplazo de nicotina, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de bupropión, que es el que nosotros, el único que usamos, ¿sí? Y con el que tenemos muy buenos resultados. Básicamente es un antidepresivo dual, es un débil inhibidor de la recaptación de dopamina y tiene moderado efecto en la recaptación de noradrenalina sin efecto en la recaptación de serotonina, ¿sí? La dosis que nosotros utilizamos en general se inicia, ¿sí? Con 2 o 3 días de tolerancia, digamos, de 150 miligramos, un comprimido al día, y después llegamos a la dosis plena, que sería 300 miligramos día, o sea, 2 comprimidos al día. Tiene un metabolito con vida media de 20 horas, ¿sí? Y tiene importante acción antidepresiva también. Esto nos ayuda también en estos pacientes que están dejando de fumar, ¿sí? Lo que hacemos en general es iniciarlo
una vez que ya tenemos establecido el día D, que el paciente pudo hacer un descenso en la cantidad de cigarrillos, entonces ya ahí lo empezamos con el paciente todavía fumando, ¿sí? Una poca cantidad de cigarrillos, pero con el paciente todavía fumando y ya preparado con un día D para dejar de fumar. Los efectos adversos que vimos, puede dar insomnio también, se queda en la boca y náuseas. Pero la verdad es que son muy leves y en general no dificultan que el paciente pueda seguir con el tratamiento. Y las contraindicaciones que tenemos que tener en cuenta es si el paciente tiene antecedentes de convulsiones. Después tenemos el Champix, que se retiró del mercado en septiembre del 2021 porque se demostró que tenía un componente cancerígeno que era la nitrosamina. Así que lo pongo acá solo para aclarar que sé que lo siguen vendiendo, los pacientes me cuentan, en algunas farmacias, pero bueno, debería estar retirado del mercado, ¿sí? Y por último, hay fármacos de segunda línea que la verdad que nosotros prácticamente no usamos. De hecho, yo nunca indiqué ninguno de estos fármacos, pero bueno, para que sepan que existen, ¿sí? Y que pertenecen a los fármacos de la segunda línea. Uno es la nortriptilina, que es una opción para pacientes que además tienen cuadros de depresión asociados. La clonidina, que bueno, tener en cuenta que tiene muchos efectos adversos. Y cualquier tipo de ansiolíticos, que los más frecuentes obviamente son las benzodiazepinas, que siempre tenemos que tratar de indicar en bajas dosis, que tengan gran vida media y o indicarlas por un corto tiempo. Bueno, eso es todo. Este es el último encuentro virtual. Les dejo, como siempre, el contacto, el mail del servicio por cualquier duda, consulta o si quieren pedir algo de material. Y les recuerdo nuevamente que nos vemos en el encuentro presencial que va a ser el jueves 22 de agosto a las 8:30 en el Hospital Piñero. Bueno, muchas gracias.